El sonido de una respiración agitada y el suave crujido de papel llenan el silencio. Una voz femenina, Elena, narra con un tono cargado de angustia y agotamiento. Bienvenidos a esta historia, un viaje a las profundidades de un secreto familiar que lo cambiará todo. Antes de empezar, me encantaría que te suscribieras y me contaras desde qué ciudad nos acompañas, para sentirte más cerca en este oscuro relato que estoy a punto de compartir. La noche, como esta, a veces guarda secretos que es mejor no desvelar. La casa crujía a mi alrededor, cada sonido un latido en la opresiva quietud. Hacía 3 meses que Javier se había ido, y el silencio que dejó era más ruidoso que cualquier tormenta. Sobre la mesa de la cocina las cartas se amontonaban como lápidas de papel. Aviso de desahucio. Facturas impagadas. Números rojos que gritaban nuestra ruina. El olor a café rancio y a desesperación impregnaba el aire. Mis hijos Leo y Sofía dormían en el piso de arriba, ajenos al abismo que se abría bajo nuestros pies. Por ellos, solo por ellos, me aferraba a la última brasa de esperanza que me quedaba. Una promesa susurrada por mi marido en su lecho de muerte, con los ojos vidriosos y la voz rota por la enfermedad. Elena, el viejo roble, nuestra herencia. Cuando no quede nada más, busca allí, nos salvará. Al principio, pensé que era el delirio de la fiebre. Javier nunca había sido un hombre de secretos, o eso creía yo. Era un hombre sencillo, un contable que amaba los números ordenados y la previsibilidad. Pero la desesperación tiene una forma extraña de hacer que las palabras más inverosímiles parezcan un ancla. Y esa noche, me estaba ahogando. Miré por la ventana. La luna llena bañaba el jardín con una luz fantasmal, proyectando la sombra nudosa del viejo roble contra la pared de la casa. El árbol de los susurros, lo llamaba mi abuela. Decía que guardaba las historias de nuestra familia, jamás imaginé la clase de historias que realmente ocultaba. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y si no había nada? ¿Y si solo era la última fantasía de un hombre que se negaba a aceptar su fracaso? El miedo me paralizaba, pero la imagen de mis hijos perdiendo su hogar era un látigo que me obligaba a moverme. Tenía que intentarlo. Era la única carta que me quedaba por jugar. Bajé al sótano, un lugar que siempre había evitado. Olía a humedad y a tiempo estancado. Mis manos temblorosas buscaron la pala que Javier usaba para la jardinería. El metal estaba frío, como un presagio. Al cogerla, su peso me pareció el de una responsabilidad inmensa. Iba a desenterrar una herencia, o a enterrar mi última esperanza. Salí al jardín. El aire frío de la noche me golpeó la cara, despejándome la mente por un instante. El silencio era casi total, roto solo por el canto lejano de un grillo y el latido desbocado de mi propio corazón. Caminé sobre la hierba húmeda, sintiendo el rocío calarme los zapatos, hasta que estuve bajo las ramas del roble. Parecían brazos esqueléticos extendiéndose hacia el cielo. Javier me había dejado una pequeña libreta de cuero junto a su testamento. Dentro solo había una página marcada. Un tosco dibujo del roble y una X roja junto a la raíz más gruesa, la que se hundía en la tierra como una garra. 3 metros al norte de la garra del diablo, decía una nota con su caligrafía temblorosa. La garra del diablo. Así llamaba él a esa raíz. Clavé la pala en la tierra. El primer golpe resonó en la noche con una violencia que me sobresaltó. La tierra estaba dura, compacta por años de abandono. Cada palada era un esfuerzo titánico. El sudor empezó a perlar mi frente, mezclándose con las lágrimas silenciosas que resbalaban por mis mejillas. Lágrimas de rabia, de miedo, de agotamiento. Mientras cavaba, la mente se me llenó de recuerdos. Recordé el día que compramos la casa, la ilusión en los ojos de Javier. Aquí criaremos a nuestros hijos, Elena. Aquí envejeceremos juntos. Sus palabras ahora sonaban como una burla cruel del destino. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo un hombre tan metódico había permitido que nuestra vida se desmoronara de esta manera? La mesa de la cocina quedó en silencio tantas veces en los últimos meses de su vida. Cuando le preguntaba por el dinero, por las deudas que intuía, él desviaba la mirada. Todo está bajo control, mi amor. Confía en mí, y yo confié. Confié ciegamente porque amaba al hombre que creía conocer. El agujero era cada vez más profundo. Mis músculos ardían, mis manos estaban en carne viva, pero no podía parar. La adrenalina y la desesperación eran un combustible poderoso. Cavaba con una furia mecánica, expulsando tierra y piedras con cada movimiento. ¿Qué encontraría allí abajo? Cajas de billetes, joyas de la familia que desconocía. La esperanza era una droga peligrosa. De repente, la pala golpeó algo con un sonido sordo y hueco. No era una piedra, era madera. Se me heló la sangre.
Me arrodillé, ignorando el barro y la humedad, y empecé a escarbar con las manos. La tierra se metía bajo mis uñas, pero no me importaba. Poco a poco, la forma de un viejo baúl de madera empezó a emerger de la oscuridad. Estaba envuelto en una tela encerada, casi podrida por el tiempo. El corazón me martillaba en el pecho con tanta fuerza que temí que se me saliera. Lo logré. Lo encontré. Las lágrimas ahora eran de alivio. Javier no me había mentido. Estábamos salvados. La palabra herencia resonaba en mi cabeza como un coro de ángeles. Con un último esfuerzo, logré sacar el baúl del agujero. No era muy grande, pero pesaba, un peso sólido y prometedor. La cerradura estaba oxidada, casi deshecha. Con la punta de la pala, hice palanca. La madera vieja cedió con un crujido lastimero y la tapa se abrió. Contuve la respiración, esperando ver fajos de billetes, el brillo del oro, la solución a todos mis problemas. Pero dentro no había dinero. Mi aliento se quedó atrapado en mis pulmones. El olor que emanó del baúl era extraño, una mezcla de tierra, conservantes químicos y algo más. Algo dulzón y rancio. Dentro, cuidadosamente colocados sobre un lecho de paja seca, había una docena de frascos de cristal, de los que usaba la abuela para las conservas. El líquido en su interior era amarillento y turbio, y dentro de cada frasco algo flotaba. ¿Qué era aquello? Mi mente se negaba a procesarlo. Parecía una broma macabra, una pesadilla. ¿Por qué Javier escondería esto? ¿Qué significaba? El pánico comenzó a trepar por mi garganta como una hiedra venenosa. Cogí el primer frasco con manos temblorosas. La etiqueta, escrita a mano con una caligrafía elegante y antigua, decía: Arturo Vega, 1923. Dentro del líquido, suspendido como un espécimen macabro, había un dedo humano, con la uña amarillenta y perfectamente conservada. Un grito ahogado escapó de mis labios. Dejé caer el frasco, que se estrelló contra el suelo, esparciendo su hedor y su horrendo contenido. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. Mi estómago se revolvió. Quería correr, gritar, despertar de esa pesadilla. Pero una fuerza oscura me mantuvo allí, clavada al suelo, con la mirada fija en el resto de los frascos. Cada uno tenía una etiqueta con un nombre y una fecha. Cada uno contenía un trozo de una persona, un mechón de pelo, un diente, un trozo de tela manchado de sangre seca. ¿Qué era esta locura? Javier no podía haber hecho esto. Él era un buen hombre. Un hombre aburrido, incluso. No un monstruo. Entonces, ¿de quién era esta colección de horrores? La caligrafía de las etiquetas no era la suya. Era antigua, de otra época. Mi mirada cayó sobre algo más en el fondo del baúl, debajo de la paja. Era un libro grande, encuadernado en cuero oscuro y agrietado. No tenía título. Lo saqué con un pavor que me paralizaba los dedos. Al abrirlo, el olor a papel viejo y a un secreto terrible me golpeó con fuerza. La primera página estaba escrita con la misma caligrafía elegante de los frascos. Era una especie de manifiesto, un diario. Hablaba de la familia, de nuestro apellido. Hablaba de poder, de sacrificios y de una deuda de sangre. La sangre se me fue de los pies. Las palabras danzaban ante mis ojos, formando frases que no quería entender. Nuestro linaje no se construyó sobre el trabajo honrado, sino sobre la eliminación silenciosa de nuestros competidores. Cada generación ha pagado el precio para mantener nuestra prosperidad, para asegurar nuestro lugar en el mundo. Esta no es una herencia de oro y tierras. Es una herencia de sangre y silencio. Leí sobre cómo mi bisabuelo, el fundador de la fortuna familiar que yo creía perdida, había hecho un pacto con gente poderosa y sin escrúpulos. Un pacto que les garantizaba el éxito a cambio de servicios. Los frascos eran los trofeos, las pruebas de que el trabajo se había cumplido. Eran la contabilidad macabra de la riqueza de mi familia. Nuestro apellido no era un símbolo de respeto sino de miedo. La fortuna que Javier y yo habíamos heredado y que creíamos haber perdido por mala gestión, en realidad estaba manchada de sangre desde su origen. La ruina no era económica. Era moral, era una maldición que se había transmitido de padres a hijos. Sentí náuseas. Todo mi mundo, todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre el hombre con el que me casé, era una mentira. Una mentira podrida y guardada en frascos bajo un roble. Javier lo sabía. Por eso el secreto, por eso el silencio. No estaba protegiéndome de la pobreza, me estaba protegiendo de esta verdad. Pero la verdad ya estaba fuera, y me estaba ahogando. Seguí pasando las páginas, cada una detallando un nombre, una fecha y un pago. La historia de mi familia era un libro de contabilidad de la muerte.
Y entonces, al final del libro, vi una caligrafía diferente. Era la de Javier. Temblorosa, casi ilegible. Era una sola entrada, fechada un mes antes de su muerte. He fallado. No pude cumplir con el último encargo. El pacto se ha roto. La deuda ha recaído sobre nosotros. Nos lo quitarán todo como castigo, hasta que el pago final se realice. Es la única forma de restaurar el equilibrio. Debajo de sus palabras, había un nombre. Un nombre que conocía. El de nuestro principal acreedor, el hombre que nos estaba llevando a la ruina, el que había firmado la orden de desahucio. Y junto a su nombre, una nota escueta. El próximo objetivo. No. No podía ser. Javier no me estaba pidiendo que... La idea era tan monstruosa que mi mente se negó a completarla. Era una locura. Una historia de terror de un libro viejo. Pero la ruina era real. El desahucio era real. El hombre que nos acosaba era real. ¿Estaba todo conectado? En la última página del libro, metida entre el cuero y el papel, encontré una pequeña nota doblada. Era para mí. La letra de Javier era apenas un garabato, la de un hombre al borde del abismo. Mi corazón se detuvo mientras leía. Elena, perdóname. La herencia no es el dinero, es la deuda. No pude hacerlo. No soy como ellos. Pero el pacto exige un pago. Su organización no perdona el fracaso. Ahora que yo no estoy, la deuda recae sobre ti. Tienes que proteger a nuestros hijos. Tienes que terminar lo que yo no pude empezar. Un escalofrío mortal recorrió mi espalda. La deuda recae sobre mí. Las palabras resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Esto no era solo el secreto de un pasado sangriento. Era una amenaza presente. Una orden. Y entonces leí la última línea, la que rompió lo poco que quedaba de mi cordura y convirtió mi miedo en un terror puro y absoluto. Saben dónde vives. Saben de los niños. El plazo para saldar la deuda vence con la próxima luna nueva. La luna nueva. La frase era una sentencia grabada a fuego en mi cerebro. Miré el calendario de la cocina, el que usábamos para apuntar los partidos de fútbol de Leo y las clases de ballet de Sofía. Quedaban 2 semanas. 14 días para convertirme en una asesina o para ver cómo mi mundo y el de mis hijos era devorado por una oscuridad que ni siquiera sabía que existía. El sol comenzaba a despuntar por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido y enfermizo. La noche de los horrores había terminado, pero el día traía consigo un terror diferente. El de la normalidad, el de tener que fingir que todo estaba bien. Enterré el baúl de nuevo con su contenido macabro, en el mismo agujero del que lo había sacado. Cada palada de tierra se sentía como si estuviera sepultando una parte de mí misma. El libro de cuero, sin embargo, no pude devolverlo a la oscuridad. Era mi veneno y, quizás, mi única arma. Lo escondí en el fondo de mi armario, debajo de una pila de sábanas viejas que olían a lavanda y a una vida que ya no me pertenecía. Me lavé las manos y la cara con una furia desesperada, tratando de arrancar la suciedad y el hedor a tumba, pero sentía la mancha por dentro, en el alma. Cuando los niños bajaron a desayunar, yo ya estaba sentada a la mesa, con una taza de café entre las manos temblorosas y una sonrisa forzada en el rostro. Sofía, con sus 7 años y sus ojos llenos de luz, corrió a abrazarme. Leo, con sus 12 años y esa torpeza preadolescente, se limitó a murmurar un buenos días, mientras buscaba los cereales. Verlos, tan inocentes, tan ajenos a la condena que pendía sobre nosotros, fue como un puñal en el corazón. Por ellos tenía que luchar. Pero ¿cómo se lucha contra una sombra? La mañana transcurrió en una neblina de irrealidad. Llevé a los niños al colegio, hice la compra, contesté con monosílabos a los vecinos que me preguntaban cómo estaba. Cada gesto cotidiano era una actuación. Me sentía como una impostora en mi propia vida. El peso del secreto me encorvaba la espalda, me dificultaba la respiración. ¿Cómo pudo Javier vivir con esto? ¿Cómo pudo mirarme a los ojos cada día sabiendo la verdad sobre nuestra familia? El amor que sentía por él se estaba pudriendo, convirtiéndose en una mezcla tóxica de rabia y compasión. Esa tarde, el timbre sonó con una insistencia que me hizo saltar. Era Marcos, el hermano de Javier. Siempre había sido la antítesis de mi marido. Ruidoso, práctico hasta la crueldad, y con una visión del mundo en la que solo contaban los números. Desde la muerte de Javier, sus visitas se habían vuelto más frecuentes, siempre con la excusa de ayudar, pero con una mirada calculadora que escrutaba cada rincón de la casa, como si buscara activos ocultos. Elena, tenemos que hablar, dijo entrando sin esperar a ser invitado. Su mirada recorrió mi rostro, deteniéndose en mis ojeras. ¿No has dormido?
Tienes un aspecto terrible. Dejó su maletín sobre la mesa de la cocina, justo encima del montón de facturas impagadas. Un gesto deliberado, una forma de recordarme nuestra situación. He estado hablando con el banco. La cosa está peor de lo que pensábamos. El plazo para el desahucio es inminente, a menos que haya aparecido un milagro. Sentí un nudo en la garganta. El milagro había aparecido sí, pero tenía forma de pesadilla. No hay ningún milagro, Marcos, estamos solos en esto. Mi voz sonó más frágil de lo que pretendía. Él me miró fijamente, entrecerrando los ojos. Había algo en su expresión que me puso en guardia. No te creo, Elena, dijo en voz baja. Javier no era un idiota. Era reservado, sí, pero no dejaría a su familia en la calle. Tenía que tener un as bajo la manga. Una herencia, un seguro, algo. Me habló de ello una vez, hace años. Algo sobre el legado de la familia, sobre el viejo roble del jardín. Se me heló la sangre. Javier se lo había contado. ¿Hasta qué punto conocía Marcos la verdad? Mi mente se aceleró, buscando una mentira plausible. Deliraba Marcos. La enfermedad le hacía decir cosas sin sentido. No hay nada. Marcos soltó una risa seca, sin alegría. Delirar no era propio de mi hermano, él era metódico. Y anoche vi luz en el jardín hasta tarde. Y esta mañana, cuando he llegado, he visto la tierra removida junto al roble. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando directamente hacia el árbol. Su silueta a contraluz parecía la de un juez a punto de dictar sentencia. ¿Qué encontraste ahí fuera, Elena? ¿Y por qué me lo estás ocultando? La mesa quedó en silencio. Un silencio denso, cargado de sospecha. Podía sentir su desconfianza como una presencia física en la habitación. Él creía que había encontrado dinero, y que me lo estaba guardando para mí. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Ojalá fuera solo dinero. No encontré nada de valor, mentí, tratando de mantener la voz firme. Era solo una caja vieja con papeles sin importancia, recuerdos de la abuela. Te lo estás imaginando todo. ¿Recuerdos?, repitió él, volviéndose hacia mí. Sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y frustración. Elena, no estamos para sentimentalismos. Si hay algo, cualquier cosa que se pueda vender, tenemos que usarlo. Estamos a punto de perderlo todo, ¿no lo entiendes? Su voz se elevó, llenando la cocina. Claro que lo entiendo, estallé, incapaz de contenerme más. Las lágrimas de rabia y miedo pugnaban por salir. Entiendo que mi marido ha muerto. Que estoy a punto de perder mi casa y que tengo que criar a 2 hijos sola. No necesito que vengas aquí a recordármelo y a acusarme de no sé qué. La pelea nos dejó a ambos sin aliento, mirándonos desde lados opuestos de la cocina como 2 extraños. Marcos negó con la cabeza, una expresión de decepción en su rostro. No es una acusación, Elena. Es una súplica. Si Javier te dejó algo, es para la familia. Para Leo y Sofía. No seas egoísta. La palabra egoísta me golpeó con la fuerza de una bofetada. Él no tenía ni idea. No podía imaginarse el peso que cargaba. Se fue dando un portazo, dejándome temblando de ira y soledad. Pero sabía que no se daría por vencido. Su sospecha era una semilla que acababa de plantar, y no tardaría en crecer. Los días siguientes fueron una tortura. La presencia de Marcos se volvió una sombra constante. Aparecía sin avisar, con excusas cada vez más peregrinas. Un día para arreglar un grifo que no goteaba, otro para revisar la instalación eléctrica. Yo sabía lo que buscaba. Lo veía examinar la casa con la mirada, buscando un escondite, una pista del tesoro que creía que yo le ocultaba. Me sentía prisionera en mi propio hogar, vigilada por el enemigo que dormía al otro lado de la ciudad, y por el que se sentaba a mi mesa a tomar café. Mientras tanto, la amenaza exterior se hacía más palpable. Una tarde, al volver del supermercado, vi un coche negro, de cristales tintados, aparcado al otro lado de la calle. No había nadie dentro, o al menos no que yo pudiera ver. Permaneció allí durante horas, un vigilante silencioso que me recordaba que el plazo corría, y que no era la única que esperaba un pago. Al día siguiente el coche ya no estaba, pero el miedo se había instalado en mi corazón. Ya no era una historia de un libro viejo. Era real. Estaban observándome. Una noche, incapaz de dormir, bajé a la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, pero no en paz. Era una quietud tensa, como la que precede a un terremoto. Al pasar por el recibidor, noté algo en el suelo, junto a la puerta. Un sobre blanco, sin sello ni dirección, que alguien había deslizado por debajo. El corazón me dio un vuelco. Lo recogí con dedos temblorosos. Dentro, una única hoja de papel con una sola palabra impresa en letras mayúsculas: T-I-C-T-A-C. Vaya giro de los acontecimientos.
La presión aumenta por momentos, y Elena está cada vez más acorralada. ¿Qué creéis que trama Marcos? ¿Y quiénes son los que la vigilan? No olvidéis suscribiros al canal y dejadme vuestra opinión en los comentarios. Me encanta leer vuestras teorías y sentir que estáis viviendo esta historia conmigo. El pánico me atenazó. Eran ellos, la organización de la que hablaba Javier en su nota. El tic-tac era un recordatorio, una advertencia. La luna nueva se acercaba, y mi tiempo se agotaba. La desesperación me empujó a hacer algo que había estado evitando: investigar. Si iba a enfrentarme a esto, necesitaba entenderlo. Necesitaba saber si la historia del libro era real. Con las manos aún temblando, encendí el viejo ordenador de Javier. Abrí el libro de cuero sobre la mesa, con la sensación de estar profanando algo sagrado y maldito a la vez. Busqué la primera entrada, la del frasco que se había roto en el jardín. Arturo Vega, 1923. Tecleé el nombre en el buscador, sin saber muy bien qué esperaba encontrar. Los resultados aparecieron al instante: artículos digitalizados de periódicos antiguos. Prominente empresario textil desaparece sin dejar rastro. La policía investiga la misteriosa desaparición de Arturo Vega. Leí con el aliento contenido. Vega había sido el principal competidor de mi bisabuelo, Lorenzo. Ambos luchaban por el control de las rutas comerciales de la lana. Según los artículos, Vega desapareció una noche después de una agria disputa de negocios con un rival no identificado. Su cuerpo nunca fue encontrado. Se le dio por muerto un año después. Mi bisabuelo, Lorenzo, absorbió su empresa poco después, sentando las bases de la fortuna familiar. La sangre se me fue de los pies. Era real. No era la fantasía de un loco. Mi bisabuelo había asesinado a su competidor, y el dedo en el frasco era la prueba, el trofeo. La contabilidad macabra era cierta. Mi familia era una estirpe de asesinos. Continué buscando otros nombres del libro, y la historia se repetía con una monotonía escalofriante. Un político que se oponía a una recalificación de terrenos. Un sindicalista que organizaba huelgas en las fábricas familiares. Un periodista que investigaba demasiado. Todos desaparecidos. Todos eliminados. La verdad era un monstruo que me estaba devorando desde dentro. Y Javier lo supo todo el tiempo. Vivió con ello. Intentó proteger a su familia de la única manera que se le ocurrió. Rompiendo el pacto, negándose a continuar con el legado de sangre. Pero su bondad, su debilidad a los ojos de esa gente, nos había condenado a todos, nos habían quitado el dinero y las propiedades como primer aviso. El pago final, el que restauraría el equilibrio, exigía sangre, la de Ricardo Morales, nuestro acreedor. O la nuestra. Me sentía completamente sola, atrapada en una red tejida generaciones antes de que yo naciera. ¿A quién podía acudir? ¿A la policía? ¿Qué les iba a decir? Que mi familia pertenecía a una sociedad secreta de asesinos y que me estaban obligando a cometer un crimen. Se reirían de mí, me encerrarían en un psiquiátrico. Y mientras tanto, esa gente se encargaría de mis hijos. No, no podía arriesgarme. Estaba sola, o quizás no del todo. A pesar de nuestras peleas, a pesar de su codicia, Marcos era mi única familia. Era el hermano de Javier, llevaba la misma sangre, aunque no supiera que estaba manchada. Si tan solo pudiera hacerle entender. Si viera el libro, si leyera las palabras de nuestro bisabuelo, de nuestro abuelo, quizás su pragmatismo se convertiría en miedo, y el miedo podría ser un aliado. Necesitaba ayuda, no podía hacer esto sola. La idea de confiar en él era un riesgo terrible, pero la idea de no hacerlo era una certeza de fracaso. Tomé una decisión desesperada. Al día siguiente, cuando Marcos viniera con cualquier otra excusa, se lo contaría todo, le enseñaría el libro. Le mostraría la prueba de nuestra monstruosa herencia. Juntos, quizás podríamos encontrar una salida. Una que no implicara convertirme en una asesina. La esperanza, por pequeña y frágil que fuera, era lo único que me quedaba. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña sensación de calma. La calma de quien ha tomado una decisión y está dispuesta a afrontar las consecuencias. Preparé el desayuno para los niños, les ayudé con los deberes y les di un abrazo más largo de lo normal antes de que se fueran al colegio. Hoy todo podría cambiar, para bien o para mal. Marcos llegó a mediodía como había previsto. Esta vez, la excusa fue traer unos documentos del seguro de vida de Javier que, según él, había que revisar. Lo hice pasar a la cocina y le serví un café. Él me observaba en silencio, tratando de descifrar mi cambio de actitud. Marcos, tenías razón, empecé, con la voz temblorosa pero firme. Anoche encontré algo. Algo que Javier me dejó. Pero no es dinero. Él se inclinó hacia adelante,
con los ojos fijos en mí, la codicia brillando en ellos. Es complicado de explicar. Tienes que verlo tú mismo. Subí las escaleras, con el corazón martillándome en el pecho. Fui a mi armario, al escondite donde había guardado el libro. Metí la mano debajo de las sábanas, buscando el tacto áspero del cuero viejo. Pero mis dedos solo encontraron la suavidad de la tela. El libro no estaba. Un sudor frío recorrió mi espalda. Busqué frenéticamente, tirando las sábanas al suelo. Vacié el armario, pero no había rastro del libro. No podía ser. Estaba segura de haberlo dejado ahí. ¿Cómo podía haber desaparecido? Bajé las escaleras corriendo, con el pánico apoderándose de mí. Marcos seguía en la cocina, bebiendo su café con una calma exasperante. ¿Qué pasa, Elena? ¿Has visto un fantasma? Su tono era burlón, pero había algo en su mirada, un brillo de suficiencia, que me heló la sangre. El libro ha desaparecido, susurré mirándolo fijamente. ¿Tú lo has cogido? Él dejó la taza sobre la mesa con un chasquido. Se reclinó en la silla y me sonrió. Una sonrisa que nunca le había visto, fría y calculadora. Lo encontré anoche, cuando vine a revisar la caldera. Siempre has sido muy predecible con tus escondites, cuñada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Me había traicionado. Había estado registrando mi casa a mis espaldas. ¿Lo has leído? Pregunté con un hilo de voz. Cada palabra, contestó él, es una historia fascinante. Nuestro bisabuelo era un hombre de negocios mucho más astuto de lo que pensaba. Sin escrúpulos. Eficiente. Admiro eso. Su frialdad me aterrorizó. Marcos, no lo entiendes, es una maldición. Nos están amenazando. Quieren que yo mate a ese hombre, a Morales. Marcos se levantó y se acercó a mí. Puso sus manos sobre mis hombros, y su tacto me dio náuseas. Elena, te estás poniendo histérica. Lo entiendo todo perfectamente. Javier era débil. Un sentimental. Rompió el pacto y nos puso a todos en peligro. Pero yo no soy como él. Yo entiendo de negocios. Y esto es el negocio familiar. Retrocedí, apartándome de él como si quemara. ¿De qué estás hablando? Es una locura. No, Elena. La locura es dejar que nos lo quiten todo por un estúpido sentimentalismo. Esta herencia no es una maldición. Es una oportunidad. Una herramienta de poder que mi hermano fue demasiado cobarde para usar. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. Mis ojos se abrieron de par en par al ver lo que estaba marcando. Era un número que no reconocí, pero un presentimiento horrible se apoderó de mí. Se llevó el teléfono a la oreja, sin apartar sus ojos fríos de los míos. Sí, buenas tardes. ¿Podría ponerme con el señor Ricardo Morales? Dígale que llama Marcos. Sí, el hermano de Javier. Tengo una propuesta de negocio para él. Una que creo que le interesará mucho. Hizo una pausa, escuchando la respuesta al otro lado de la línea. Su sonrisa se ensanchó, convirtiéndose en una mueca depredadora. El hombre que me estaba llevando a la ruina. El objetivo. Mi cuñado lo estaba llamando. No para amenazarlo. Para negociar. Y entonces, pronunció las palabras que destrozaron mi mundo y me dejaron sin aire, sentenciando mi destino de una forma que nunca habría podido imaginar. Señor Morales, creo que tenemos un problema en común, mi cuñada, pero he encontrado una solución permanente. Mi hermano era el deudor, y ella es su heredera. La deuda recae sobre ella, ¿verdad? Pues bien, yo se la entrego. El mundo se detuvo. Las palabras de Marcos quedaron suspendidas en el aire viciado de la cocina, frías y afiladas como fragmentos de hielo. Yo se la entrego. Me entregaba a mí, como una mercancía, como el pago de una deuda que no era mía. El zumbido de la nevera se convirtió en un rugido ensordecedor en mis oídos. Sentí el sabor amargo de la bilis subiendo por mi garganta. No era solo traición. Era una sentencia de muerte dictada por el hermano de mi marido. Colgó el teléfono con una calma que me revolvió el estómago. La sonrisa seguía en sus labios, pero sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos de cualquier emoción humana. Me miraba como si yo fuera un problema matemático que acababa de resolver. Una simple ecuación de pérdidas y ganancias. ¿Qué has hecho?, susurré. La voz no parecía la mía. Era un eco lejano, frágil. He salvado a la familia, Elena, respondió. Su tono era el de un maestro paciente explicando algo obvio a un niño. Javier, con sus escrúpulos, nos condenó. Yo estoy arreglando su desastre. Morales quería sangre. El pacto exige un pago. Pues bien, le he ofrecido al deudor, a ti. La rabia,
Una ola de fuego líquido me subió desde el pecho y ahogó el miedo. Me abalancé sobre él, sin pensar, con un grito animal escapando de mis labios. Quería arañarle esa sonrisa de la cara, hacerle sentir una mínima parte del dolor que me estaba causando. Intenté arrebatarle el libro de las manos, ese maldito testamento de sangre que se había convertido en mi cadena. Pero Marcos era más fuerte. Me sujetó por las muñecas con una fuerza que me hizo gritar de dolor. Su agarre era como el acero. No seas estúpida, siseó, su cara a centímetros de la mía. Pude oler el café en su aliento, un olor mundano en medio de la pesadilla. Esto ya no es tu asunto. Es mío. Yo me haré cargo del legado familiar como mi hermano nunca supo hacerlo. Me empujó hacia atrás con violencia. Caí contra la mesa, derribando la taza de café, que se hizo añicos en el suelo. El líquido oscuro se extendió como una mancha de sangre. Me quedé allí, jadeando mirándole con una mezcla de odio y terror. El hombre que había consolado a mis hijos en el funeral de su padre era un monstruo. ¿Y los niños?, pregunté con la voz rota. ¿Qué pasará con Leo y Sofía? Su expresión se suavizó un instante, una máscara de falsa compasión. Los niños estarán bien. Conmigo. Les diré que su madre tuvo que irse. Que no pudo soportar la presión. Crecerán con el dinero y la posición que les corresponde. Una posición que tú les estabas negando con tu debilidad. Cada palabra era un golpe. Estaba planeando borrarme de la vida de mis propios hijos. Robármelos. El pánico se convirtió en una furia helada. No. No iba a permitirlo. No mientras me quedara un aliento de vida. Este ya no era un juego de supervivencia. Era una guerra. No te saldrás con la tuya, Marcos, dije levantándome lentamente. Mi voz era baja pero vibraba con una nueva determinación. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero algo más había nacido en su lugar. Una resolución de acero. Ya no era la viuda asustada. Era una madre a la que le estaban intentando arrebatar a sus cachorros. Él soltó una carcajada. Elena, por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Ir a la policía? ¿Contarles un cuento de hadas sobre una sociedad secreta de asesinos? Te encerrarán. Y mientras, yo me aseguraré de que la organización sepa que eres un cabo suelto. Un riesgo. Créeme, su solución será mucho más rápida y sucia que la mía. Era un chantaje perfecto. Me había dejado sin salida. Si hablaba, moría. Si callaba, me entregaba a Morales. Marcos había pensado en todo. Salió de la cocina, dejando el libro sobre la mesa como una ofrenda envenenada. Se detuvo en la puerta. Morales te llamará. Te citará en algún sitio. Sé obediente, Elena. Acude a la cita. Acepta tu destino. Es lo mejor para todos. Y con esas palabras, se fue. El sonido de la puerta principal cerrándose resonó como el de una celda. Me quedé sola en la cocina, rodeada por los restos de mi vida destrozada. El silencio era total. Miré el libro sobre la mesa. Ya no era solo la historia de mi familia. Era mi condena. Y también, quizás, mi única arma. Lo cogí. Su peso parecía haberse multiplicado. Cada página contenía un secreto, una muerte. Y yo era la siguiente en la lista. Pero Marcos había cometido un error. Un error fatal. Creía que yo era débil. Creía que me rendiría. No me conocía. No conocía la fuerza que una madre puede encontrar cuando sus hijos están en peligro. La desesperación se transformó en una claridad mental casi dolorosa. Tenía que pensar. Tenía que encontrar una grieta en su plan perfecto. Me encerré en el estudio de Javier. Necesitaba entender al hombre al que me habían entregado. Ricardo Morales. Tecleé su nombre en el ordenador. Mis dedos volaban sobre el teclado. Aparecieron decenas de artículos. Un magnate de las finanzas. Un tiburón de los negocios que había construido un imperio de la nada. Famoso por su frialdad y por destruir a sus competidores sin piedad. Un hombre hecho a sí mismo, decían los perfiles. Pero todos tenían un punto ciego. Su pasado. Nadie sabía de dónde venía realmente. Pasé horas leyendo, buscando cualquier cosa, cualquier detalle que pudiera usar. Y entonces lo encontré. Un pequeño artículo en una revista económica de hacía años. Un perfil en profundidad que mencionaba de pasada que la familia de Morales había perdido toda su fortuna 2 generaciones atrás. Habían sido dueños de una próspera empresa textil, que quebró en circunstancias extrañas en los años 20. Los años 20, una empresa textil. Se me heló la sangre. Volví al libro de cuero, a la primera página. Arturo Vega, 1923.
El empresario textil que había sido el primer trofeo de mi bisabuelo. Podía ser una coincidencia. Era demasiado específica. Demasiado perfecta en su horror. Mi mente empezó a conectar los puntos. Esto no era solo un negocio. No era una deuda anónima. Era personal. Ricardo Morales no solo quería el dinero que Javier le debía. Quería venganza. Una venganza que llevaba gestándose casi un siglo. Y Marcos, en su estúpida codicia, me había servido en bandeja de plata al descendiente del primer hombre que mi familia había asesinado. El teléfono sonó. El número era oculto. Sabía quién era. Mi mano tembló al cogerlo. La voz al otro lado era profunda, calmada, con un filo de acero. Era él. Ricardo Morales. Señora Elena, dijo, sin preámbulos. Su cuñado me ha hecho una propuesta muy interesante. Me gustaría discutir los términos con usted, en persona. Sentí un nudo en la garganta, pero mi voz salió sorprendentemente firme. ¿Dónde y cuándo? Mañana, a las 10 de la noche, en el antiguo muelle industrial. Venga sola. Si ve un solo coche de policía, o si intuye que no está sola, el acuerdo se anula. Y las consecuencias recaerán sobre sus hijos. La amenaza era tan directa, tan fría, que me cortó la respiración. Colgó. La línea quedó muerta. Tenía una noche. Una noche para prepararme para encontrarme con el hombre que tenía todas las razones del mundo para odiarme, para destruirme. Una noche para decidir si iba a la cita como una oveja al matadero, o como una loba dispuesta a luchar. Esa noche no dormí. Mientras mis hijos dormían plácidamente en sus camas, yo planeaba. No podía ganar con la fuerza. No podía ganar con la verdad. Solo podía ganar si cambiaba las reglas del juego. Marcos y Morales me veían como un peón, una pieza de sacrificio. Tenía que demostrarles que era la reina. Al día siguiente dejé a los niños con una vecina de confianza. Con la excusa de una emergencia familiar en otra ciudad. Le di un sobre con dinero y una nota. Si no vuelvo en 24 horas, llama a este número. Es de una prima mía en el extranjero. Diles que vengan a por los niños y que no hablen con nadie más, especialmente con su tío Marcos. Era mi única póliza de seguro. Mi último acto de protección. Al llegar la noche conduje hacia el muelle. El lugar estaba abandonado, un esqueleto de óxido y hormigón a la orilla del río. La niebla se arrastraba por el suelo, tragándose el sonido y la luz. Era el escenario perfecto para una ejecución. Apagué el motor y esperé con el libro de cuero en el asiento del copiloto. Un coche negro, idéntico al que había visto vigilando mi casa, apareció de la nada y se detuvo a mi lado. La ventanilla trasera bajó, dentro, la silueta de un hombre. Ricardo Morales. Era más joven de lo que imaginaba, con unos ojos oscuros e intensos que parecían perforar la penumbra. Salga del coche, señora. Y traiga el libro, ordenó su voz, amplificada por el silencio del lugar. Obedecí. Caminé hacia él, sintiendo el frío del cemento bajo mis pies. El aire olía a sal y a podredumbre. Le entregué el libro a través de la ventanilla. Él lo tomó, sus dedos rozaron los míos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Lo abrió y pasó las páginas bajo la tenue luz del interior del coche. Su rostro era una máscara impenetrable. Después de un largo silencio, levantó la vista y me miró. Había algo en su mirada que no era solo odio, era algo más profundo, más antiguo. Era dolor. Su cuñado es un hombre práctico, dijo. Me ofrece a la heredera para saldar la deuda de sangre de su hermano. Un intercambio limpio. Su vida por el perdón del pacto. La organización aceptaría. El equilibrio se restauraría. Mi corazón latía con una fuerza desbocada. Este era el momento, la única oportunidad que tendría. Mi cuñado es un traidor y un necio, respondí, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos. No entiende nada, él cree que esto es un negocio. Pero usted y yo sabemos que no lo es, ¿verdad? Él enarcó una ceja, una mínima señal de sorpresa. ¿A qué se refiere? Respiré hondo, reuniendo todo mi coraje. Me refiero a Arturo Vega. Al oír el nombre su rostro se contrajo. Fue un espasmo casi imperceptible, pero lo vi. La máscara se había agrietado. Por primera vez, veía al hombre detrás del monstruo. El control en sus ojos vaciló, reemplazado por un destello de furia y de un dolor que parecía venir de las profundidades de la historia. Cerró el libro con un golpe seco que resonó en la noche. Sus ojos se clavaron en los míos, y el frío que emanaban ya no era el de un hombre de negocios, sino el de un verdugo que por fin se encontraba cara a cara con la estirpe de sus enemigos. Arturo Vega no es solo un nombre en su libro de contabilidad, señora, dijo,
Y su voz era un susurro letal, cargado con el peso de generaciones de odio. Era mi abuelo. La revelación cayó sobre el muelle abandonado como una losa de granito. Arturo Vega era su abuelo. El primer nombre en el libro, la primera vida segada para construir la fortuna de mi familia, era el origen de su dolor. De repente, dejé de ver al monstruo, al tiburón de las finanzas. Vi a un niño al que le habían robado su historia, a un hombre cuya vida entera había sido una lenta y metódica caza en busca de una justicia que nunca llegaría. Mi muerte no sería un negocio, sería un sacrificio ritual. Lo entiendo, susurré, y el vaho de mi aliento se disipó en la noche fría. Entiendo su odio. Tiene todo el derecho a odiarme, a odiar mi apellido. Pero matarme no le devolverá a su abuelo. Solo perpetuará el ciclo que mi bisabuelo comenzó. Morales me miró con una intensidad que quemaba. El dolor en sus ojos era ahora visible, una herida abierta. ¿Y qué propone, señora? ¿Que la perdone? Que olvide un siglo de sangre porque usted me lo pide amablemente. Su voz era puro sarcasmo, pero debajo había una vibración de agotamiento. El odio es una carga pesada. No le pido perdón, respondí, dando un paso más cerca del coche, acortando la distancia que nos separaba. Le ofrezco justicia, justicia de verdad. Él no se movió, pero supe que me estaba escuchando. La curiosidad, por ínfima que fuera, había hecho acto de presencia. Mi cuñado Marcos le ha ofrecido mi vida a cambio de limpiar la deuda y quedarse con el control. Él quiere continuar el legado. Quiere ser como mi bisabuelo. Es la misma codicia, la misma falta de alma. Él es la verdadera herencia de mi familia, no yo. Hice una pausa dejando que mis palabras calaran. Podía sentir la maquinaria de su mente trabajando, analizando cada sílaba. Si usted me mata, Marcos gana. Se convierte en el nuevo patriarca, protegido por la organización y el pacto se renueva con sangre fresca. Su abuelo se convertirá en una simple nota a pie de página en un trato de negocios. Su venganza no significará nada. El silencio se estiró, tenso como la cuerda de un violín. Podía oír el latido de mi propio corazón en mis sienes. Estaba apostando mi vida a la psicología de un hombre que no conocía, a la esperanza de que su deseo de justicia fuera más fuerte que su sed de sangre. Continúe, dijo finalmente, su voz apenas un murmullo. Este libro, dije, señalando el objeto en su regazo, es la prueba. La contabilidad de la organización no contiene solo los crímenes de mi familia, sino los de muchas otras. Es su Biblia y su talón de Aquiles. Si cae en las manos adecuadas, todo el sistema se viene abajo. Me miró, y por primera vez, vi un atisbo de algo más allá de la venganza. Vi al estratega. ¿Y qué me propone exactamente? Que nos convirtamos en socios. La idea era tan absurda que casi sonó a broma. Le propongo un intercambio mejor que el de mi cuñado, afirmé, mi voz ganando fuerza. Le daré al verdadero monstruo. Le ayudaré a tenderle una trampa a Marcos. Podrá escucharlo de sus propios labios. Su ambición, su desprecio por la vida, su deseo de perpetuar el legado de sangre. Y le daré el libro. Úselo para destruir a la organización desde dentro, para acabar con todos ellos. Honre la memoria de su abuelo acabando con el juego, no convirtiéndose en otra pieza de él. Ricardo Morales se reclinó en el asiento de cuero, su rostro de nuevo una máscara impenetrable. Cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, la decisión estaba tomada. No sabía cuál era, pero el tiempo para las palabras había terminado. Tiene 24 horas para que su cuñado confiese, dijo con una frialdad que me heló la sangre. Le enviaré un equipo. Pondrán micrófonos en su casa. Usted lo convocará allí. Hará que hable. Si lo consigue, consideraré su propuesta. Si falla, o si esto es una trampa, el trato original sigue en pie. Y la deuda se pagará con su vida. No era una victoria, era una prórroga. Una última y desesperada oportunidad. Asentí, incapaz de hablar. Él subió la ventanilla. El coche negro arrancó sin hacer ruido y desapareció en la niebla, dejándome sola en el muelle, temblando, no de frío, sino del peso de la apuesta que acababa de hacer. Había apostado mi vida. Y la de Marcos. Las siguientes horas fueron una febril coreografía de tensión y engaño. Un par de hombres silenciosos y eficientes, enviados por Morales, llegaron a mi casa de madrugada. En menos de una hora, instalaron micrófonos y cámaras diminutas, invisibles al ojo inexperto. Me explicaron el funcionamiento con la misma apatía con la que un técnico instala un electrodoméstico. Para ellos, era solo un trabajo más. Para mí, era el escenario de mi juicio final. Cuando se fueron, la casa se sintió extraña, violada.
Cada rincón me observaba, era una jaula de cristal. Cogí el teléfono y marqué el número de Marcos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Tenía que sonar convincente. Derrotada. Marcos, soy yo, dije, dejando que un temblor calculado se filtrara en mi voz. Tenías razón, no tengo salida. Morales me ha llamado. Quiere cerrar el trato. Pero quiere hacerlo aquí, en la casa. Dice que es simbólico. Hubo un silencio al otro lado de la línea, podía imaginarlo sonriendo, saboreando su victoria. Sabía que entrarías en razón, Elena. Es lo mejor para todos. ¿Cuándo quiere venir? Esta noche. Quiere que estés presente. Para la transferencia, para que quede claro que tú eres el nuevo responsable del legado. Usé su propia palabra pomposa en su contra. La vanidad era su punto débil. Por supuesto, estaré allí, es lo correcto. Su tono era grave, solemne, el de un rey asumiendo su corona. Colgó, y yo me derrumbé en una silla, con el cuerpo empapado en un sudor frío. La trampa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar que la presa cayera en ella. La tarde se arrastró con una lentitud agónica. Cada tic-tac del reloj de la pared era un martillazo en mis nervios. Recogí a los niños de casa de la vecina, inventando una historia sobre la repentina recuperación de nuestro familiar enfermo. Abrazarlos, sentir su calor y su olor a inocencia, fue mi ancla en la tormenta. Los acosté, les leí un cuento y les di un beso de buenas noches, rezando para que no fuera el último. Marcos llegó puntual, a las 9. Vestía un traje caro, como si fuera una reunión de negocios importante. Su expresión era una mezcla de gravedad y triunfo mal disimulado. Entró en el salón, donde yo lo esperaba con 2 copas y una botella de whisky. Elena. Veo que has aceptado la situación con dignidad, dijo, aceptando la copa que le ofrecía. No tenía otra opción, ¿verdad? Respondí, mi voz apenas un susurro. Me senté en el sofá, sintiéndome pequeña, vulnerable, era el papel que tenía que interpretar. Hiciste lo correcto. Javier era un buen hombre, pero no entendía el mundo real. A veces, hay que tomar decisiones difíciles para proteger a la familia. Nuestro bisabuelo lo entendió, y yo lo entiendo. Brindó al aire, un gesto macabro hacia los fantasmas de nuestra estirpe. Necesitaba que fuera más explícito. Las cámaras grababan, los micrófonos escuchaban, pero Morales necesitaba una confesión, no insinuaciones. ¿Y qué pasará ahora?, pregunté mirándole con los ojos muy abiertos, fingiendo un miedo que en realidad, no necesitaba fingir. ¿Qué me hará Morales? Marcos dio un sorbo a su whisky, saboreándolo. Hará lo que tenga que hacer para restaurar el equilibrio. Es una lástima, Elena, de verdad. Pero tu sacrificio garantizará el futuro de Leo y Sofía. Crecerán sin deudas, con todas las ventajas que nuestro apellido puede ofrecer. Yo me encargaré de ellos. Los criaré como si fueran míos. La sangre me hirvió en las venas. La calma con la que hablaba de robarme a mis hijos, de borrarme de sus vidas tras enviarme a la muerte, era monstruosa. ¿Así que todo esto es por ellos? ¿O es por el poder que siempre has envidiado a tu hermano? Él sonrió, una sonrisa genuina y cruel. Javier nunca supo qué hacer con el poder. Le quemaba en las manos. Lo veía como una carga. Yo lo veo como lo que es, una herramienta. La herramienta para conseguir lo que quieras. Nuestro bisabuelo construyó un imperio eliminando a sus competidores. ¿Era inmoral? Quizás. ¿Fue efectivo? Absolutamente. Yo solo estoy retomando las riendas del negocio familiar. ¿Y el negocio familiar incluye entregarme para que me maten?, presioné con acento agudo mi voz temblorosa. Es un coste asumible, respondió sin dudar. Un mal necesario. Cuando Morales llegue y se ocupe de ti, la deuda quedará saldada. La organización nos devolverá nuestro estatus. El dinero volverá a fluir. Y yo estaré al mando. Es un final perfecto. En ese momento, la puerta del salón se abrió. No era Morales. Eran los 2 hombres silenciosos que habían instalado los microacos. Se movieron con una rapidez depredadora. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, cada uno lo había sujetado por un brazo, levantándolo de la silla. ¿Qué es esto, Elena? ¿Qué has hecho?, gritó, su rostro contraído por la sorpresa y la furia. La puerta se abrió de nuevo, y esta vez, sí era Ricardo Morales. Entró lentamente en el salón, sus ojos oscuros fijos en Marcos. En su mano, sostenía una pequeña tablet. En la pantalla, se reproducía la conversación que acabábamos de tener. Un final perfecto, repitió Morales, su voz gélida. No podría estar más de acuerdo.
La cara de Marcos pasó del rojo de la ira al blanco del pánico. Entendió. Lo había entendido todo en un instante. La trampa. La traición. Había sido él el traicionado. Morales, señor Morales, esto es un malentendido, balbuceó. Ella le ha engañado. Yo le ofrecí un trato justo. Le ofrecí a la deudora. Morales se acercó a él hasta que sus caras quedaron a escasos centímetros. Usted me ofreció a la descendiente de un hombre que no tuvo el valor de continuar con su legado de sangre. Me ofreció a una mujer que, a diferencia de usted, no tiene el veneno de su bisabuelo corriendo por sus venas. Usted, en cambio, usted es la reencarnación perfecta de esa crueldad. Usted es el verdadero heredero. Morales se giró hacia mí. La organización ha sido informada de que hay un nuevo responsable en su familia. Uno que ha intentado negociar por su cuenta, que ha expuesto a uno de sus miembros más importantes y que por tanto se ha convertido en un riesgo inaceptable. Ellos se encargarán de usted, señor Marcos. El pacto familiar no se ha roto. Simplemente, ha cambiado de manos. Los hombres arrastraron a un Marcos que gritaba y se resistía fuera del salón. Sus gritos se fueron apagando en la distancia, hasta que el silencio volvió a caer sobre la casa. Un silencio pesado definitivo. Me quedé de pie, temblando, en medio del salón. Había ganado. Estaba viva, mis hijos estaban a salvo. Pero no sentía euforia, solo un vacío inmenso. Morales se acercó y dejó el libro de cuero sobre la mesa de centro. Mi venganza no era matarla a usted, señora. Era asegurarme de que el legado de Lorenzo Vega muriera con su generación. Y usted, al negarse a ser como ellos, lo ha conseguido. La deuda de su familia está saldada. Miró a su alrededor, a las fotos de mis hijos en la estantería. Mi abuelo solo quería construir algo para su familia. Su bisabuelo se lo arrebató todo. Yo he pasado mi vida recuperando su fortuna, pero nunca podré recuperar su nombre. Destruiré a la organización con esto, dijo, tocando el libro. Llevará tiempo, pero lo haré. Es la única justicia que le queda. Se dirigió a la puerta. Antes de salir se volvió. Usted y sus hijos son libres. Construyan algo nuevo. Un legado que no esté manchado de sangre. Y con esas palabras, desapareció. Subí las escaleras, moviéndome como una autómata. Entré en la habitación de mis hijos. Dormían, ajenos a la tormenta que acababa de pasar. Leo abrazaba su almohada y Sofía sonreía en sueños. Los observé durante mucho tiempo, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un color pálido y esperanzador. La herencia de mi marido no estaba en el baúl bajo el roble. Su verdadera herencia era la elección que me había obligado a tomar. La elección de romper la cadena. Nuestra familia no se definiría por los pecados de nuestros antepasados, sino por la valentía para enfrentarlos. La confianza una vez rota es casi imposible de reparar, y la traición puede venir de la sangre de tu propia sangre, recordándonos que la familia no siempre es un refugio, sino a veces, la jaula de la que debemos escapar. Me arrodillé junto a la cama de Sofía y le aparté un mechón de pelo de la cara. Su piel era suave, cálida. En ese momento, lo supe. Nuestro apellido ya no era una condena. Sería lo que nosotros hiciéramos de él. Una página en blanco. Y nuestra historia, la que empezaríamos a escribir a partir de hoy, sería una historia de amor, no de sangre. Todos cargamos con una herencia, visible o invisible. Las historias de quienes vinieron antes que nosotros resuenan en nuestras vidas. Pero somos nosotros quienes decidimos qué voces escuchar, y qué legado dejar atrás. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tu propia familia, sobre la confianza y las cadenas que a veces necesitamos romper, déjame tu pensamiento en los comentarios. Me encantaría leerte. Y no olvides suscribirte, porque cada historia es un viaje. Y me gustaría que me acompañaras en el próximo.